la segunda parte de prioridades del amor. Y esto se recuerdan que iniciamos hablando que Dios es amor, ¿verdad? Y que debíamos nosotros saber que Él fue el que nos dio a nosotros amor, que si nosotros tenemos amor es porque Él nos dio amor. Dice la palabra, nosotros conocimos al amor porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Nosotros no conocíamos ese amor, conocíamos otro amor, ¿verdad? Un amor filial, un amor hacia las personas, ¿verdad? Un amor eros también ya lo conocíamos, ¿verdad? Que tiene que ver con todas estas cuestiones sexuales. Todo ese amor eros lo conocíamos, y si no lo conocíamos alguien se encargó de enseñárnoslo, y entonces vamos viviendo etapas, pero no conocíamos este amor, ¿verdad? Sí, el amor ágape, el amor del Señor, y a ese es el que nosotros hablamos hace 15 días, ¿verdad? Y hablamos de que Él debe de ser el primero, ¿verdad? Está ahí desde Éxodo 20, ¿verdad? En Éxodo 20 Él establece y dice que Él es el Dios de Israel, ¿verdad? Y de una vez les comienza a advertir y a decirles que no sean idólatras, ¿verdad? Sí, que no se hagan imagen de las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra o debajo de las aguas del mar, dice ahí en Éxodo, ¿verdad? Y el Señor está estableciendo entonces decir, yo soy el primero, ¿verdad? Y hablamos un poquito de esos preceptos que tiene el pueblo de Israel todavía, y que desde ahí manejaban ellos, eso es lo que es la ley. Y decíamos que esos 618 preceptos que tiene Israel, nosotros hoy nos sería bien difícil, ¿verdad? Sí, si nos cuesta a veces, hablamos ese día y preguntamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es difícil que recordemos los 10 mandamientos. Así como están, así de memoria, es bien difícil. Se imaginan 618 preceptos, ¿verdad? Pero Cristo Jesús, en el amor que trajo, porque Cristo Jesús vino aquí por amor, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y concentró ese amor a través de Cristo Jesús. Entonces vino el Señor Jesucristo y Él mismo estableció esas prioridades del amor, ¿verdad? Nos redujo a nosotros toda esa ley en 3 situaciones, las leímos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese era el primero. Y luego dice, y otro que es importante, es tan importante como el primero, ¿verdad? En eso dice el Señor que se basaba la ley y los profetas. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esas prioridades del amor, el Señor está primero, segundo el prójimo, y tercero estoy yo, ¿verdad? Hablamos un poco de ese amor del Señor y nos introdujimos también un poquito en el amor al prójimo, que es lo que vamos a seguir ahora, y vamos a hablar también en el amor que yo me debo de tener. Pero ven que el Señor pone al prójimo por delante de mí. Ahora, ¿lo cumplimos nosotros o no? En realidad amamos más al prójimo que a nosotros mismos. En realidad Él está antes que yo. Cubrir la necesidad del prójimo está antes que cubrir la mía, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón y decir, esas son las prioridades del amor, ¿verdad? La palabra del Señor para nosotros debe ser una prioridad porque es la palabra de Dios. Buscarlo a Él, Él debe ser el primero, pero dentro de esa palabra que nosotros buscamos, donde dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dentro de esa palabra, cuando nosotros estamos priorizando y poniendo a Dios por delante y estamos diciendo, no, todo es Él, yo voy con Él, yo quiero estar con Él, yo dependo de Él, yo lo adoro a Él, tengo un amor extremo para Él, para mí Él es el principal, yo lo considero una
cuestión divina en realidad para mi vida. Él tiene prioridad. Dentro de esta palabra, cuando le busco, dice, ama a tu prójimo. Ven cómo nos enseña, porque dice, me estás amando a mí, pero como me amás, a ver, demostrámelo, ¿verdad? Dice la palabra que quien no ama a su hermano, dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso, dice la palabra. ¿Me entienden? Porque si yo estoy diciendo, no, si yo amo a Dios, usted, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, usted, así, pero no hace nada por el prójimo, ¿verdad? Tal vez lo único que hace es, si mira al prójimo, es ponerle un pie encima para ver si sube más, ¿verdad? Entonces sí, ese prójimo me ayudó a mí a subir. Sí, pues, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? ¿Cuál fue el costo en realidad que tuvo que pagar a veces alguien que tal vez lo hizo por amor con uno? Y uno deja a un lado al prójimo. Y no, entonces queremos amar a Dios, estamos diciendo que queremos amar a Dios, que queremos ser parte de las cosas de Dios, de la familia de Dios, de lo que es de Dios, pero no amamos al prójimo. ¿Sí? Porque todavía antes de eso estoy yo. Y si, miren, y si nos pasa, a veces estoy yo antes de Dios. ¿Me entienden? Tengo el tercer lugar en las prioridades del amor y a veces aparezco en primer lugar, ¿verdad? ¿Me entienden? Desbalanceo todo. A veces aparezco en segundo lugar, ¿verdad? Amo a Dios, pero primero estoy yo antes que los demás. Si Jesús hubiera pensado eso, ¿creen que hubiera entregado su vida? Por eso es que nosotros no podemos dar la vida por los demás. ¿Me entienden? No estamos dispuestos a dar la vida por otro. Ven, no estamos dispuestos. En verdad, miren, decía el hermano Felipe en algún momento que estábamos hablando de la intercesión. Estábamos hablando de ese tema. Y él dice, pero es que nosotros a veces pensamos que interceder es nada más que yo vengo y digo, Señor, pongo a esta hermana, voy a decir la hermana Erika, se llama, de la isla de Tenerife, la isla de Canarias en Tenerife. Ella está con un cáncer, ¿sí? Y ella es médico y su esposo es médico. Y ya llegaron a la conclusión de que lo único que la puede sanar es un milagro del Señor. Ven que tremendo, son cristianos, son pastores, pero son médicos. Y ya dijeron, la ciencia sí, ya no mucha. Ahora nos queda el Señor, lo único que debe de hacerlo, ¿verdad? Y nosotros podemos interceder por ella y clamarle al Señor. Pero eso en realidad es orar por ella, no es interceder por ella. Decía el hermano Felipe, y justamente conforme a la palabra es, yo me quiero poner en el lugar de esa persona. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por esa persona, ¿verdad? Miren cómo hacemos nosotros a veces. Se enferma un hijo y vamos con Dios, ¿verdad? A veces tan enojados con el Señor, ¿verdad? Señor, ¿por qué no me das a mí esa enfermedad y se la quitas a mi hijo? ¿No le decimos así al Señor? Sí, somos así. Bueno, eso es básicamente una intercesión. Lo que pasa que no es la forma en que nosotros le pedimos al Señor. Cuando yo intercedo por alguien, es porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. Entonces la palabra dice en Timoteo, en 2 de Timoteo, ¿qué? 4:5, 2:5, 4:5, y dice, solo hay un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la palabra. Entonces él amó al prójimo. Nosotros, ¿sí? Dice el libro de Hebreos 12:2, por el gozo que él tenía puesto delante de él, no menospreció el castigo de la cruz del Calvario. ¿Sí? No le importó el castigo de la cruz del Calvario, porque el gozo que él tenía delante de él es ver hacia adelante y decir, wow, Estuardo va a ser salvo. Ven, cómo era su amor, pero el nuestro no da para eso a veces. Como les digo, en las prioridades que debemos de hacer conforme a la palabra, debemos de aprender.
Debemos de aprender esa circunstancia de quién va primero, el Señor. ¿Quién va segundo? Mi prójimo. ¿Quién va tercero? Yo, ¿verdad? ¿Me entienden? Así es como está aquí y es de lo que estamos hablando. Entonces nos quedamos la semana pasada hablando un poco, creo que en Lucas 10, hace 2 semanas, Lucas 10, 25. Creo que por ahí nos quedamos. Espero que si alguien tiene apuntes me pueda corregir y decir sí, por ahí nos quedamos. Gracias, es el texto que sigue. Ok. Entonces voy a hablar ahorita de Lucas 10, 25, que fue donde empezamos. Gracias, Zuli. Lucas 10, 25, 27. Dice: he aquí el intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: ahí está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, recordando Levítico 19, 18, ¿verdad? Que eso está establecido así en la palabra. Eso era lo que le estaba diciendo. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Lee ahí en la ley, ¿qué dice? Y él lee Levítico 19, 18. Entonces el Señor le contesta y le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero ven que cuando el Señor habla de vivir, ¿de qué tiempo está hablando? Está hablando de 20 años, 40 años, 80 años, 120 años. No, está hablando de la eternidad. Ven, dice, sigue esto, ¿sí? Sigue este plan perfecto de Dios para tu vida. Ama primero a Dios, luego ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, como tú te amas. Ven, la regla de oro, ¿cuál es? La regla de oro es: haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Esa es la regla de oro en la palabra. Entonces es necesario que nosotros la conozcamos un poquito más a fondo. Y ahora sí vamos a 2 de Timoteo 3, 1, 4, que si hablamos de ella o no, voy a iniciar ahí esta parte de la enseñanza de el número 2, que es el prójimo, porque la última vez hablamos del número 1 en la prioridad, que es Dios. Entonces 2 de Timoteo 3, 1 al 4 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y ese es el peligro que nosotros corremos. Ese es el peligro que nosotros corremos de caer en estas situaciones cuando amamos más los deleites, dice, que a Dios. Porque si yo amo a Dios más que a las demás cosas, entonces lo segundo que voy a amar es a mi prójimo. ¿Sí? Voy a caer, entonces voy a salir de todo esto, porque miren, cuando yo no amo a mi prójimo, o voy a dar aquí unos ejemplos, dice, amadores de sí mismos. ¿Esos en qué lugar están en la prioridad para ellos? En el primero, ¿verdad? Sí, son primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿verdad? Estos son los que amadores de sí mismos. Se preocupan más por ellos en realidad que por los demás. Ven, no tienen a veces una visión. Dice aquí otros, soberbios. ¿Sí? Ciertamente un soberbio no está pensando en los demás. Porque el soberbio, él tiene la razón, ¿verdad? Sí,
a mí me hicieron tal cosa y a mí me tienen que pedir perdón y a mí me tienen que hacer no sé qué porque yo tengo la razón. Wow, es tremendo levantarse en soberbia. ¿Sí? Ven, ese es alguien que entonces no ama al prójimo. ¿Sabe por qué? Es que el prójimo no se debe de equivocar conmigo. Si el prójimo me hizo algo, entonces yo sí de aquí, mire, cruz y calavera con usted, ¿va? Para siempre usted va a ser mi enemigo. Eso es soberbia, porque juzgo a los demás por sus acciones, pero me juzgo a mí por mis intenciones. Entonces, cuando yo le hago algo a un hermano o a una hermana o a alguien, voy y digo, no hombre, si fíjese que mi intención era, dice uno, y probablemente esa sea la intención. Pero cuando me hace algo alguien, me puede decir, mi intención era, nada, yo te vi lo que hiciste, yo te oí lo que dijiste, y ya, le califiqué la acción y no la intención. Eso es soberbia, ¿sí? Y nos pasa a todos porque Satanás nos quiere envolver ahí. ¿Para qué? Para que seamos amantes más de los deleites. Porque el que es soberbio, ¿verdad? Mira al otro, yo tenía razón, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Verdad? Y quizás el otro con humildad de corazón quiere acercarse y no lo deja. Y lo bloquea, ¿verdad? Que me ruegue, ¿verdad? 5 rogadas más y tal vez. Es que es soberbia, perdón. Así actúa la soberbia. Vieron que yo tenía razón. Yo lo dije. ¿Verdad? A mí me hicieron esto y no me la hacen otra vez. Es terrible la soberbia, ¿verdad? Sí. Sin afecto natural, dicen. Sí. El que no ama las cosas, miren, no tiene ni afecto por un perro. Sí, porque cuando habla de natural está hablando de la naturaleza. ¿Sí? Y entonces no hay afecto a veces ni por un animalito, voy a decir, ¿verdad? ¿Sí? Chucho, pa. Se le atraviesa el perro. ¿Verdad? Ven, pasa todo eso por nuestros corazones, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno, dice. Dios hizo todo, ¿qué? Bueno. Él vio que todo era bueno, ¿verdad? Bueno, entonces aborrece las cosas de Dios. Ven, y dice que debes saber que en los postreros días vendrán, dice, tiempos peligrosos. Entonces, Satanás cuando nos lleva a nosotros a amarnos a nosotros antes que a los demás, o todavía más fuerte, antes que a Dios, ¿verdad? Quiere meternos ahí. Quiere meternos en situaciones donde nosotros salgamos de lo que Dios quiere hacer en nosotros y dejemos de amar lo bueno, ¿sí? Por eso es que a veces no nos hacemos tanto a las cosas de Dios. Por eso a veces buscamos un pretexto, porque pretextos tenemos todos, justificaciones tenemos todos, para no hacer las cosas que Dios me mandó a hacer, ¿verdad? Porque no me gusta todo lo bueno. ¿Ven? Me salgo de eso. ¿Por qué? Porque entonces estoy yo por delante, ¿verdad? Mire usted, a mí Dios me dijo que yo hiciera esto, pero se me hace que Dios no sabe lo difícil que es eso usted, ¿verdad? Como Él no soy yo, ¿verdad? Como Él no es yo, ni modo, ¿verdad? Él porque es poderoso, Él es grande, Él puede hacer lo que se le dé la gana. En eso radica la soberanía de Dios, ¿verdad? En que Él puede hacer lo que quiera. Pero si me dice a mí que yo haga algo, es bueno, aunque esté difícil. Les decía yo hace un momento, ¿por qué Pastor Mike dice, aguantá 7 años? ¿Se imaginan? Hace 6 años y meses. ¿Cuánto nos queda? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya 6 años y medio. Hace 6 años y medio, digo, aguanten 7 años. Wow. Hace 6 años y medio, no es ahora. Ahora se los estoy diciendo de otra manera. Estamos viendo lo que el Señor está cambiando dentro de nosotros. Pero imagínense que hubiéramos empezado la iglesia hace
en el 25 de febrero del año 2012. Hermanos, buenos días, Dios los bendiga, qué bueno que están aquí. Quiero decirles que el Señor dice que aguantemos 7 años, hermanos. Se hubieran ido, pero hemos aguantado los 7 años. Vamos camino a algunos cambios. ¿Hemos vivido cosas difíciles? Sí, hemos vivido cosas difíciles, pero ha sido bueno. Dios nos ha enseñado, ¿sí? Hemos aprendido a abrir nuestro corazón para otras cosas, ¿sí? Que son siempre del Señor, para ser instruidos, ¿sí? A veces no sabíamos que necesitábamos discipulado y lo hacíamos o sabíamos y pensábamos que el discipulado era una manera y buscamos una manera de hacer discipulado hasta que el Señor nos trajo a alguien que así es el discipulado, ¿verdad? Tal vez los jóvenes, porque estaban más jovencitos. Si nosotros nos da risa ahora verlos, ¿verdad? Los muchachones, ¿verdad? Sí, ¿cómo han crecido? Está Baruch, Irán, ¿cómo llegaron? Carlitos, yo me digo bien de Carlitos, ¿verdad? Manuelito, ¿dónde está Manuelito? ¿Dónde está Manuel? Allá está. Manuel no se quería pasar de niños a jóvenes, él quería seguir con niños. Pero ahora ellos están entendiendo también eso y dicen, podemos ser parte de la alabanza. Ven cómo Dios está cambiando algunas cosas, porque ellos son los que van a heredar. Aquí nosotros yo tengo bien marcado qué generación es la que va a seguir después de nosotros. Y estoy gozoso en ayudar a la generación que sigue después de nosotros, y después de esa van a venir los jóvenes actuales. Estoy bien seguro que eso va a ser así, pero junto con la que vamos a dejar nosotros, van a crecer los jóvenes. Entonces, esta otra generación, la segunda generación, va a tener un respaldo tremendo porque los jóvenes ya vienen corriendo con ellos. Si nosotros ahora ya sentimos el respaldo, no tienen idea de la alegría en el corazón de haberlos visto ayer ya diciendo, y mañana nosotros vamos a dar la alabanza. Oh, wow. Eso solo Dios lo puede hacer. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Dios dice que no seamos aborrecedores de lo bueno, que lo que Él nos dice es bueno. Entonces tenemos que aguantar. Hay personas que en los deportes han visto que aguantan, ¿verdad? Hay boxeadores que ya los tienen como que son ya los tienen bien noqueados, ¿verdad? Y de repente ¡pum!, se levantan, ¿verdad? Y ¡pum, pum, 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 pum! Y ganan la pelea. Y aguantaron, sí. Bien, así nos pasa a nosotros. El Señor nos ha mandado a eso, para que no seamos aborrecedores de lo bueno, sino que amadores de lo bueno. Amemos lo que viene del Señor. Es difícil, de verdad que es difícil. A veces cuesta cuando uno lee que el Señor dice, perdona. Porque si tú no perdonas, dice, mi Padre no te perdonará. La gran uno es así, wow. Y entonces, ¿qué quiere el Señor? Que yo perdone. Es tan duro. Pero ¿saben qué? Es lo bueno. Si no fuera bueno, Dios no lo hubiera dejado en la palabra. ¿Cómo el Señor nos iba a pedir algo que fuera malo si Él no es propiciador de mal? Él nos pide algo es porque va a ser bueno para nosotros. Si no, ahí cargamos siempre la gran mochilona de la falta de perdón, que luego se vuelve en una amargura. Y una amargura se vuelve una raíz de amargura. Una raíz es más difícil, ¿verdad? Porque solo se corta a veces lo de arriba, pero la raíz ahí está al ratito, ahí viene para arriba otra vez. Ven, no nos la quitamos de encima. Entonces es importante que no caigamos en esta parte, sino que seamos en realidad lo que el Señor quiere, amando al prójimo. Cuando no amamos al prójimo, caemos en estas situaciones. Nos volvemos amadores de nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Mateo 24:12.
Mateo 24:12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, ¿sí? Y aun cuando conozcamos el amor del Señor, se puede enfriar. Y cuando se enfríe el amor de muchos, lo primero que vamos a hacer es dejar amar al prójimo, ¿sí? Cuando el amor se enfría, wow. ¿Han visto que dice que cuando alguien agarra un odio, ya después no mira quién se la hizo, ¿eh? Sino mira quién se la paga, dice, ¿verdad? Ven, así es cuando se enfría el amor. Cuando se enfría el amor en nosotros puede entrar cualquier otra cosa que no sea el amor, ¿sí? Y podemos caer en todas aquellas cosas que hablábamos, ¿verdad? De aborrecer las cosas que son buenas. En Levítico 19, el Señor ya le había dejado establecido al pueblo de Israel que amara al extranjero. Ya habíamos visto que estaba repitiendo 19:18, ¿verdad? Donde dice: si amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en 19:34 le está hablando sobre el extranjero y le dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Y luego dice: yo Jehová vuestro Dios. Les está dando instrucciones. Ven, el extranjero es el extraño, es el prójimo. Y el Señor dice que lo vas a amar, dice, como a un natural de vosotros, como a tu hermano. Así como amas a alguien de tu familia, así tienes que amar a los demás. Así debe de ser. Ya estaba el Señor estableciéndoles a ellos las leyes que deberían de seguir, y ven y les dice: amarás a tu prójimo. De una vez les establece bien el extranjero, ¿sí? Porque había un tiempo incluso en la cosecha, ven, que dejaban ahí la cosecha para que el extranjero recogiera, ¿verdad? El recogimiento se llama también esa parte en la ley, ¿verdad? Que tienen que ir, y puede el extranjero ir y recoger, ¿verdad? Y agarrar de lo que producía la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Una tierra que fluía leche y miel. Quiere decir que de lo que Dios nos da a nosotros, nosotros debemos dejar también para el prójimo. Pero es que no me alcanza usted. Usted no sabe que las penas que yo paso. Usted no sabe, pastor, de verdad. Mire, ay Dios, por un pelito no llego a fin de mes. Conociendo al Señor, si usted apartara para el prójimo, ¿sí?, llegaría por muchos pelos, llegaría al final. Porque la palabra dice: dad y se os dará. Entonces a veces estoy llegando por pelito a fin de mes, precisamente porque no doy. Estoy en la situación y me doy cuenta, el Señor me está hablando, está diciendo: dad, ama a tu prójimo, dale al extranjero, guardale una parte, dispone de lo que yo te doy para darle a él, para su cuidado, bendecilo. No llego, es que no llego, no tengo. Si la cosa es que tenés que dar para tener, no es como el mundo. Es que el mundo dice: querés tener, guardá, ¿verdad? Ahí debajo del colchoncito, ¿verdad? Sea una tu bodega, una tu bóveda ahí, ¿verdad? Sí, ahí tenés, guardá, sí, para ti, entonces vas a tener. Y la palabra de una vez lo contradice, dice: dad y se os dará. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Sí, pero eso solo lo aplicamos cuando peleamos, ¿verdad? Sí, sí, cabal. Cuando alego con alguien, va, ya le dije algunas cosas, ya le di antes que a mí, ¿verdad? Entonces soy bienaventurado porque di antes que recibir. No se refiere a eso. Se refiere a esto el Señor, ¿sí? Hebreos 6:10.
Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren aquí, esto está bien claro para los hermanos en la iglesia, para los hermanos en Cristo Jesús. Miren lo que dice el Señor, que Él no es injusto para olvidar vuestra obra, dice, la que has hecho, ¿verdad? O el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Exacto lo que hablábamos anoche con los jóvenes. Servir es adorar, ¿verdad? Es lo que le dice a Satanás en el desierto. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Servir a los hermanos, miren, es adorar a Dios. ¿Qué les parece? Imagínense hacer lo que la palabra dice, hacer lo bueno de apartar de mí para ayudar a mi prójimo. ¿Me entienden? Ayudar a mi prójimo. Yo sé que Dios siempre me va a dar oportunidades. No es que yo ayude al que me cae bien. Es que mire, usted lo pasa como doña Tita me cae bien, yo la voy a ayudar todos los meses. Eso está bueno, está perfecto, está buenísimo. No quiero decir eso. Quiero decir que debo de apartar para alguna necesidad de alguien que se me atraviese y que Dios me lo va a poner enfrente y que sabe que Él me ha dado a mí lo suficiente para que yo lo ame y lo ayude. Ven, tengo que tener ahí, voy a decir, mi guardadito, ¿verdad? Y en el momento en que el Señor me lo pide, lo doy. Y si lo que tengo no es del guardadito, de todos modos tengo que darlo para cuando Dios me lo pide, porque Dios no me va a pedir algo para hacerme daño, sino me va a pedir algo para bendecirme, porque nosotros debemos de ser amadores de lo bueno, ¿verdad? Juan 13. Juan 13, 34. Dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Sí? Ven que es importante amarnos los unos a los otros. Y amarnos conlleva esas situaciones de ayudar al prójimo. Es que a veces nosotros, porque nos conviene, mire hermano, aquí solo dice amar. Y mire, por Diosito y mi Santa Madre, que yo amo a mi hermano. ¿Sí? Pero allá dice en Santiago, ¿verdad? Que de nada sirve que el hermano se acerque y uno diga, sí, Dios te bendiga, hermano, que te va bien. Y conoce la necesidad y no extiende la mano para ayudarla. ¿Sí? Eso no es, es decir, yo lo amo, ¿verdad? Como dice, el que ama dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Eso es, en realidad es una mentira. Decir que yo amo a mi hermano, pero no lo ayudo. Ven, no tiene sentido en realidad para el Señor, porque Él lo que está estableciendo aquí es ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu hermano como yo te he amado. ¿Tenemos nosotros evidencia del amor de Cristo Jesús sobre nosotros? ¿Sí? Incomprensible, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se merecía que Él nos amara así? Nadie, ¿verdad? No hemos hecho nada para merecérnoslo. Bueno, así pasa a veces con algún prójimo. No ha hecho nada por mí para merecerse que yo lo ayude. Ni necesita hacer nada para merecer que yo lo ayude. Ni necesito esperar nada de Él para merecer que yo lo ayude. Porque Dios lo ama como me ama a mí. ¿Ven? Eso es bien importante, que nosotros entremos en esas prioridades del amor con el Señor, para que podamos en realidad avanzar a cumplir lo del Señor. Y el punto 3 es amarte a ti mismo.
¿verdad? Lo vimos ahí en la palabra, está en Marcos 12:31 también, ¿verdad? Las palabras del Señor. Lo habíamos visto en Lucas, está en Mateo, pero también está aquí en Marcos 12:31. Dice el Señor, y el segundo es semejante, hablando de los mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Imagínense, Dios nos ha dejado muchos mandamientos. No es que no sean importantes, solo es que Jesús aclara y dice: no hay otro mandamiento más importante que estos dos. Amarás al Señor tu Dios, el primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ven qué claro es el Señor, para que nosotros sepamos, bueno, tengo que amar a mi prójimo, pero también tengo que amarme a mí mismo. Y no es egocentrismo. Oyen, no, amarme a mí mismo no es egocentrismo. Es que yo tengo que amarme a mí mismo, pero tengo que priorizar el amor también. Si yo me amo a mí mismo, pero sé priorizar el amor, voy a entrar en una cuestión que no es egocentrismo. ¿Me entienden? ¿Sí? No me voy a volver, como dice, metrosexual, dice ahora, ¿verdad? Los metrosexuales se aman a ellos terriblemente, ¿verdad? Sí. Son muchas de las personas a veces que se hacen tantas operaciones, tantas cirugías, ¿verdad? Para quererse cambiar. Es que aquí este pómulo tiene medio milímetro más que entonces está disparejo, dice. Parejas ni las piernas, decía mi papá, ¿verdad? Parejas, decía. ¿Sabe usted que tenemos una pierna diferente a la otra, no? Para empezar, una es derecha y otra es izquierda. Solo para empezar. Pero pensemos en. Ahora agarre sus brazos y va a ver que no son parejos. Mírese los ojos, no son iguales. Las orejas, tampoco. Una la bañan y otra no la bañan. Se los echan de un poco de agua. Pero, ven, nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si nos amamos, no estamos siendo egocéntricos. Solo estamos cumpliendo la palabra. Por eso hay que cumplirla. Está bien que nos amemos a nosotros mismos, pero no nos pongamos nosotros en primer lugar. Prioricemos el amor del Señor. Si yo no aprendo a amarme a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? Dígame. ¿Sí? Si ven que esa regla de oro les decía, usted en realidad no espera que cuando tenga una necesidad alguien lo ayude. No espera eso, o sí espera eso para usted mismo. ¿Va que sí? Yo cuando tengo una necesidad espero que alguien me ayude. Sí, a veces voy con mi papá y le digo: papá, fíjate, tengo una necesidad, ¿me puedes ayudar? Y mi papá me ayuda. Ven, y yo espero que él me ayude. Si no me ayuda, no me voy a enojar. Ya me conoce él, ya sabe que no puedo, papá, gracias, amigo. Adiós. No, yo no me voy a enojar, pero yo espero que él me ayude si yo tengo una necesidad. Bueno, así esperan los demás, que uno los ayude cuando tienen una necesidad. A veces nosotros nos priorizamos a nosotros mismos, pero aquí es, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? Entonces tengo que aprender a lo que el Señor me enseñó a mí en aquellos días, en abril, cuando estuve hospitalizado. Sí, me habló de muchas cosas y una de las cosas fue, y me dijo el Señor, es que no te has amado a ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a amar a los demás? Podés hacer muchas cosas por los demás, pero te tenés que amar a ti mismo también. Entonces, ven, el Señor cambió algunas cosas de nuestra vida a través de esa circunstancia, de aprender a amarse a uno mismo. Bueno, entonces así puedo amar a los demás. Si yo me cuido a mí mismo, luego voy también a tener un poco de... Sí, cuidado, está bien, gracias a la palabra, pues es otra la palabra que quiero, ¿verdad? Consideración hacia los demás. Desen cuenta en los trabajos que pasan.
el jefe se enferma. Ay, pobrecito el jefe, ¿verdad? Se enferma y hay que se quede 2 días en su casa mientras se recupera el jefe, ¿va? No se va a un subalterno a enfermar porque el jefe se pone bien bravo, ¿va? ¿Y por qué no viene? Y que ese es cuento, ese no es estar enfermo, mentiroso es, ¿verdad? A ver, aquí una gripe, que se aguante aquí, que venga a trabajar. Qué tremendo, ¿verdad? Ah, pero cuando es conmigo, a mí sí, ¿verdad? A mí sí que me manden a descansar a mi casita, ¿va? Más si era el mundial, ¿va? Era buen tiempo para que lo mandaran a uno a descansar. Tremendo. ¿Ven? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? Seamos como el Señor, amorosos como Él. No somos semejanza de Él, pues. Ahora, egocentrismo no es lo mismo que egoísmo, ¿verdad? El egoísta es insensible a todo, porque todo lo hace a su conveniencia. Se prioriza a él sobre todos los demás, por encima de los demás. Ese es egoísmo, ¿verdad? Ahora, amarse a uno mismo conforme a la palabra no es egoísmo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Conoce usted a alguien egoísta? No. ¿Conoce a alguien que decimos nosotros, este es bien aprovechado, ¿ah? Tiene, pero quiere más. Tiene bastante, pero si le puede sacar a uno algo, se lo saca. Así a lo macizo, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Sí? Va a un lugar con uno y de repente llega el momento de la cuenta, va, y con permisito, se va al baño, va. ¿Verdad? Sí. A veces 20 quetzales, ahí te lo encargo, ahí te lo doy después, dice, se va. Tal vez después de la muerte o algo así, porque nunca jamás vuelve. Esos son egoístas y tienen a veces, de verdad. Pero todo lo que pueden absorber para ellos, ¿verdad? Son asadones, ¿va? Todo para adentro, todo para adentro. Es terrible. Es terrible porque están cambiando las prioridades del amor que Dios nos dejó. ¿Sí? ¿De qué le sirve a alguien acumular tanta riqueza? Díganme, ¿de qué le sirve? ¿Me entienden? Tal vez me hace recordar bien algo como la película. Voy a tratar de decir bien el nombre porque yo no muy mastico el alemán. La lista de ¿qué? Schindler, dice, ¿verdad? Que él al final, miren todos los judíos que Dios le permitió que los salvara de la muerte. Y él todavía dice, el anillo, pude haber vendido el anillo, pude haber salvado 2 más, dice él. Qué tremendo, ¿verdad? O la película esa Hasta el último hombre. Dame uno más, decía. Es una historia real. Las 2 son una historia real. Dame uno más, decía. Qué tremendo. En contra de él herido, somatado en medio de la guerra, todo lo que quiera. El otro arriesgando su vida. Porque si lo hubieran agarrado los alemanes con la intención que estaba haciendo, lo fusilan en ese tiempo. Y estaba salvando a los enemigos de Alemania, pues para Alemania los consideraba enemigos, ¿verdad? Entonces dirían, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, dirían los alemanes, ¿va? Ven qué terrible eso, qué corazón el de ese hombre para decir, todavía estaba así con lo del anillo. A mí me impactó cuando vi esa película, decía, pude haber salvado otro, 2 más me hubieran dado, dice. Qué tremendo, ¿va? Es tremendo. Así es el amor que el Señor está esperando de nosotros, ¿verdad? Sí. Y no que estemos incapacitados. ¿Sabe qué es un incapacitado? Sí. El que no tiene capacidad para dar porque no tiene que dar. ¿Sí? Y hablo del amor. ¿Sí? Estoy hablando de las prioridades del amor. Entonces, cuando yo no tengo amor, no puedo dar. ¿Qué voy a poder darle amor a alguien si no tengo? Pero eso el Señor me puede decir, pero si yo te di amor, es que no lo siento. Mira, de verdad, Dios, no siento en mi corazón ayudarlo. Yo siempre me guío por lo que tú pones en mi corazón, dice. Ni modo, le conviene, va.
En realidad, ¿por qué no le dice al Señor, no quiero ayudarlo? Sería más sincero que uno le dijera así al Señor. Y entonces el Señor lo corrigiera a uno y decirle, por esto quiero que lo ayudes. Tiene siempre el Señor una razón para las cosas, pero no somos sinceros. Entonces, el amor que el Señor nos está diciendo es el que Él puso en nuestro corazón, y es a este que se refiere 1 Corintios 13. Dice 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué les parece? Y miren, este es el amor que Dios puso en nosotros. ¿Sí? Nosotros a veces nos escudamos un poquito en decir, porque ese es Dios, porque es su amor, Él todo lo soporta. ¿Sí? Porque es su amor, entonces todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Así es el amor de Dios. ¿Sí? Usted sabe, cuando nosotros vamos y le hacemos una promesa a Dios, nos cree. Qué tremendo el amor de Dios, ¿va? Si yo le digo al Señor algo, Él lo cree, ¿verdad? Así es el amor del Señor conmigo. Pero este amor del que está hablando aquí es el que Él puso en mí, ¿sí? Vamos a probar aquí que este es el amor que Dios puso en mí, ¿sí? Todo está con minúsculas. Y el amor del Señor siempre está con mayúsculas, ¿sí? Cuando se está refiriendo al amor de Dios. Este es el amor que Él puso en nosotros. Nosotros conocimos al amor, entonces, porque Él nos amó primero. Entonces, cuando conocimos al amor, el Señor nos llenó de amor, está como un fruto del Espíritu Santo, el amor, en nosotros. Entonces dice que nosotros debemos de practicar ese amor. El que no tiene envidia, ¿sí? ¿Ha sentido envidia alguna vez, hermano? ¿No ha sentido envidia alguna vez? ¿Sí? ¿No ha sido jactancioso a veces? Hace algo, ¿verdad? Y se pavonea, ¿verdad? Como que es pavo real, así hace la colota, ¿va? Pura jactancia, ¿sí? Pone un huevo y cacarea a la gallina, ¿va? Pues así pasa a veces con la jactancia, ¿verdad? Pasa una cosa y eso le quita la gloria a Dios. Cuando uno es jactancioso, no le da lugar al Señor. Porque yo fui el que lo hizo. No fue el Señor, no fue Él el que me dio la habilidad, ¿me entienden? Si yo tengo mucho es porque soy bien pilas, soy lo mejor. Perdonen, el amor que Dios le tiene le ha permitido tener eso. ¿Sí? Ven, es que, ¿verdad? Estos que macizos, dice, quieren que uno solo les dé. No, pues si Dios le puso en el corazón que diera, que priorizara, ayude, haga, bendiga. Eso es lo que el Señor le va a poner en realidad que hay que hacer. Está aquí en la palabra, ya lo vimos, ya lo repasamos, ya sabemos, pero es este amor. Dice que no se irrita, ¿verdad? ¿Se ha irritado alguna vez? ¿Sí? ¿Sabe con qué se compara la irritación? Que también es una irritación. Si no, aquí está mi amiga que estudió medicina. No está Eddie, Eddie ya se fue. Que también, ¿sí? ¿Saben qué es una irritación?
una escaladura. Sí, eso es una irritación, ¿verdad? Sí, estamos. Ven, así nos pasa cuando nos irritamos. Somos como una escaladura. Ven, es terrible lo que nos pasa a veces. Por eso Dios dice, no se irrite, hombre. Tranquilo, ¿verdad? Airaos, dice la palabra, mas no pequéis. Porque el pecar, cuando nos airamos, nos hace que seamos irritados. Entonces Dios no quiere de eso. Quiere que nos gocemos más de la verdad que de la injusticia. Aquí dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Verdad? No le vaya a pasar algo malo a alguien que me hizo a mí una cosa, porque ve, lero, ¿verdad? Me pongo bien contento, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué estás contento? Es que Dios hoy hizo justicia, hermano. Yo le dije a él, hay un Dios en el cielo que hace justicia. ¿Y si la hiciera conmigo? Polvito, pedacitos quedarían de mí. Entonces, yo no me puedo jactar en las injusticias a veces, injusticias que yo mismo siento. No me puedo gozar de ellas. ¿Me entienden? Dios es el que hace justicia. Entonces yo no tengo por qué ponerme en esas circunstancias. Y pasa a veces circunstancias y yo no me gozo en la verdad. Ven, dice que no se debe de gozar en la injusticia, sino se debe de gozar en la verdad. Pero cuando pasa algo verdadero, no se goza, sino que la envidia. Porque a él sí y a mí no. Ven, es que ese no es el amor que el Señor puso en nosotros. Cuando nosotros amemos de esta manera, qué rico, vamos a poder hacer todo el proceso, ¿verdad? Voy a ayudar a mi prójimo. Se aprovechó de mí, no importa. ¿Me entienden? No le voy a guardar rencor, ya estuvo. Va. A mí Dios me dijo que lo amara, y así él no acepta la bendición que Dios puso a través de mí para él y hace una cuestión que no es, ay, a él pues. Yo no me voy. Yo ya cumplí con el Señor. ¿Me entienden? Pero yo quiero cumplir con el Señor y ponerle condiciones a las personas que cumplan. No se puede, cada quien toma sus propias decisiones. Yo tengo una responsabilidad delante del Señor. Amarme a mí mismo y amarme de esta manera. Cuando yo sufro, yo espero todo. Cuando alguien viene y me dice, mira, fíjate que tal cosa, uno tiene la esperanza en él, está haciendo como Dios lo dice. Sí, todo lo soporta, dice. A ver, levante la mano el que todo lo soporta. Ella podría bajarla un poco más. No soportamos todo. El tráfico, no lo soportamos. Pero el amor del Señor dice que uno debe soportarlo todo. A veces por estar uno metido en el tráfico, Dios lo evita de otras cosas. Pero nos enojamos, peleamos, ¿verdad? Con aquel uniformado que está allá uno de verde, ¿verdad? Que dice aquí atrás PMT. Le damos duro, ¿verdad? Entonces, ese amor se respeta, considera los derechos de los demás como los de él. Todos tienen los mismos derechos que yo tengo. En eso se basan las leyes. En este país, aunque no se cumplan a veces, las leyes se basan en que todos tenemos los mismos derechos. También todos tenemos las mismas obligaciones. Tengo derecho a sacar una licencia para manejar un vehículo, sí, pero también tengo la responsabilidad de pagar cada año mi impuesto de circulación. Y tengo la obligación de mantener el carro en buen estado, ¿sí? Buenos frenos, ¿me entienden? Circunstancias que no vayan a dañar a otro, porque como yo no cargo buenos frenos, ¿va? Puede hacer que dañe a otro por eso. Ven, tenemos derechos y obligaciones, pero tenemos que pensar que también tenemos derechos como los demás. Ese amor conoce sus limitaciones y también conoce sus debilidades. Este amor nos permite hacernos un foda, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Sí saben qué es un foda?
Un FODA es un acróstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 4 circunstancias que normalmente los hacen en las empresas. Pero yo también me podría hacer un MIFODA y decir cuál es mi fortaleza en el Señor, qué oportunidades tengo en Él, qué debilidades tengo en el Señor, ¿verdad? El cuestionario precisamente que les vamos a pasar, que les vamos a dar a los que están viniendo al discipulado, que son 150 preguntas, lo van a hacer para ellos solitos, cada quien lo va a llenar para ellos mismos. Creo que ahí va a ser una buena forma de decir, en esto sí estoy bien débil, ¿va? Y en esto soy bien fuerte. Así pasa en el amor, cuando nosotros podemos decir, hasta aquí puedo llegar. ¿Tengo limitaciones en el Señor? Sí las tengo. O sea, el Señor es el ilimitado y me puede a mí hacer pasar, pero ya hay cosas que yo no puedo. Digamos, pensemos en el cáncer de esta hermana de Sevilla, de Tenerife. Ni ellos, que son médicos, pueden medicarse para que ese cáncer sea sanado. Mas Dios hace más allá de eso, ¿no? Ven, pero tenemos, y lo reconoce el amor, reconoce sus errores. Ese amor nuestro reconoce sus errores y también se reconoce como soy yo, ¿verdad? Debo de reconocerme, porque a veces eso no me permite avanzar. A veces me dicen, no, es que miramos, el asunto es que vos sos bien peleonero. Yo no. Ven, ¿verdad? ¿Y quién te dijo a vos, mira eso? ¿Quién lo detiene? Dice que no es peleonero y ya está peleando. Uno se debe reconocer y decir, no, entonces me reconozco en esto. Señor, haga los cambios para llegar a tener un amor como este que dice aquí en 1 Corintios 13, ¿verdad? Dice, se aleja, dice, vive en paz, se aleja del rencor, el odio, la envidia y los celos, ¿verdad? Ese reconocer en nosotros ese amor y actuar conforme a él nos va a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Amarnos a nosotros mismos, a amar a nuestro prójimo y amar al Señor en la prioridad que Él lo dio, ¿verdad? Primero Él, luego mi prójimo y luego yo. Pero tengo que aprenderme a amar yo mismo también para poder cumplir. O sea, es como un ir y venir, dicen, ¿verdad? Sí, yo tengo que amar a Dios, al prójimo y a mí mismo, pero me tengo que aprender a amar a mí mismo para poder amar a mi prójimo y para poder priorizar a Dios sobre todas las cosas para amar. Amén, amén y amén. Dios los guarde y los bendiga.